Hola, muy buen día a todos. Soy la doctora Emma Vindel. La lección de hoy es sobre la dinámica del humor acuoso. Comencemos mencionando que el humor acuoso pues tiene muchas funciones fisiológicas en diferentes estructuras del ojo. Y para entender este proceso de entrada y salida del humor acuoso, vamos a tener que repasar un poco de la anatomía como tal. Entonces, vamos a comenzar diciendo que hay dos principales estructuras relacionadas con el humor acuoso, y es el cuerpo ciliar, que es el sitio de producción del humor acuoso, y la región limbal, que es el sitio donde está la salida del humor acuoso. El limbo es la zona de transición entre, como podemos ver acá, entre la córnea y la esclera. En la superficie interna del limbo hay una hendidura, el surco escleral, como podemos ver acá, que tiene un borde posterior afilado, llamado el espolón escleral, y una pared anterior inclinada que se extiende hasta la córnea periférica. Hay una estructura similar como, imaginemos, un colador, que es llamada la malla trabecular, que une el surco escleral y lo convierte en un conducto llamado el canal de Schlemm. El lugar donde la malla se inserta en la córnea periférica se crea como una cresta, que vendría siendo la línea de Schwalbe. El canal de Schlemm está conectado por canales intraesclerales a las venas epiesclerales. Más adelante veremos la importancia, ya que esto va a funcionar como una vía de drenaje también. Entonces, la malla trabecular, el canal de Schlemm y los canales interesclerales forman la ruta principal de salida del humor acuoso. El cuerpo ciliar se adhiere al espolón escleral, como podemos ver acá, y crea un espacio supraciliar, un espacio entre el cuerpo ciliar y la esclera. Esto viene siendo una sección transversal que es el cuerpo ciliar y tiene la forma de un triángulo rectángulo. Los procesos ciliares, que es el sitio donde se produce el humor acuoso, ocupan la parte más interna y anterior de esta estructura triangular, que es la región llamada pars plicata. Es importante porque más adelante también vamos a ver cómo cumple una función de salida. Ahora, se cuentan con 70 80 procesos ciliares mayores que se mezclan con otros 70 80 procesos ciliares pequeños. La porción posterior del cuerpo ciliar que une a la coroides con la obra serrata se llama la pars plana. El iris se inserta en el lado anterior del cuerpo ciliar, dejando un ancho visible entre la raíz del iris y el espolón escleral, que viene siendo la banda del cuerpo ciliar. El cristalino también está suspendido desde el cuerpo ciliar mediante zónulas y separa el vitrio en la parte posterior del humor acuoso en la parte anterior. El iris separa el compartimiento del humor acuoso en una cámara anterior y una cámara posterior. El ángulo formado por el iris y la córnea es el ángulo de la cámara anterior. Importante saber que la presión intraocular depende de tres factores. Una, de la producción del humor acuoso. Dos, de la resistencia que hay al flujo de salida de este humor acuoso. Y tres, de la presión venosa epiescleral. Debemos saber que la presión intraocular es una función de velocidad a la que el humor acuoso va a entrar en el ojo, o sea, el flujo de entrada, y la velocidad a que sale del ojo, que es el flujo de salida. Entonces, la entrada tiene que ser igual a la salida para que exista un estado estable y la presión pues permanezca siempre constante. Ahora vamos a ver cómo es que el humor acuoso entra y sale y cómo está relacionado con la presión intraocular. Vamos a comenzar ahora hablando del cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar es una de las tres porciones del tracto uveal o capa vascular del ojo.
Las otras dos recordemos que son el iris y la coroides. Entonces, está compuesto por músculo, vasos, epitelios que van a recubrir los procesos ciliares y terminales nerviosas del sistema nervioso autónomo. Entonces, el músculo ciliar. El músculo ciliar tiene dos partes principales, que son las fibras longitudinales, que son estas, y las fibras circulares, que son estas. Entonces, las fibras longitudinales, estas van a unir el cuerpo ciliar al limbo en el espolón escleral y se insertan en la lámina supracoroidea hasta el ecuador. Y las fibras circulares ocupan las porciones anterior e interna del cuerpo ciliar y van a correr, paralelas al limbo. Se dice que hay un tercio de la porción del músculo ciliar que corresponden a fibras radiales y estas conectan las longitudinales con las circulares. Ahora, el cuerpo ciliar está irrigado por una circulación colateral y esta circulación colateral se va a dividir en tres niveles. Está un primer nivel, que son las arterias ciliares anteriores en la superficie de la esclera. Estas envían ramas laterales que irrigan el plexo preescleral y se anastomosan con ramas adyacentes para formar un círculo epiescleral. Hay un segundo nivel, que son las arterias ciliares anteriores, que vendrían siendo estas, y estas perforan la esclera, como podemos ver acá, y en el músculo ciliar las ramas se anastomosan con las arterias ciliares posteriores, para formar un círculo intramuscular. Y el tercer nivel, tercer lugar, es el círculo arterial principal que se encuentra cerca ya de la raíz del iris, como podemos ver aquí, anterior al círculo intramuscular. Y esta está formada por ramas que son paralimbales de arterias ciliares posteriores largas. Ahora, la unidad funcional responsable de donde sale el humor acuoso es el proceso ciliar, como habíamos mencionado antes. Entonces, este va a comprender de capilares, que son el centro de cada proceso, de un estroma, que es más delgado y rodea las redes capilares y los separa del epitelio, y de un epitelio que va a rodear el estroma, ¿verdad? Entonces, hay dos capas de epitelio que rodean el estroma: el epitelio pigmentado, que es la que tiene melanina, y el epitelio no pigmentado, que tiene uniones estrechas o zónulas que unen las capas, y estas uniones van a crear como una barrera contra sustancias de peso molecular alto como las proteínas. El cuerpo ciliar está inervado por terminaciones simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas hacen sinapsis en el ganglio cervical superior y se van a distribuir a los vasos del cuerpo ciliar. Es importante mencionar que el epitelio ciliar pues no tiene inervación directa, pero sí recibe inervación que se difunde y recibe por receptores adrenérgicos que sí existen en el epitelio ciliar. Entonces, la estimulación de estos receptores es lo que aumenta la secreción del humor acuoso. Las fibras parasimpáticas se originan en el núcleo de Edinger-Westphal para inervar músculos ciliares. Y esto es lo que hace que se contraiga y provoca acomodación al cambiar de forma el cristalino. Y esta contracción también va a funcionar como una resistencia de salida del humor acuoso. Ahora vamos a hablar de cómo se regula la producción del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso es un fluido dentro del ojo que tiene mucho movimiento, comenzando que se produce en la porción anterior de la pars plicata a lo largo de las puntas o crestas de los procesos ciliares que mencionamos anteriormente. Entonces, el humor acuoso se deriva del plasma dentro de la red de lo capilar que está dentro de los procesos ciliares. Luego, el humor acuoso ingresa a la cámara posterior y fluye alrededor del cristalino a través de la pupila hacia la cámara anterior. Para llegar a cámara anterior, debe atravesar la capa epitelial no pigmentada, que es la más externa, y si recuerdan que funciona como barrera, a través de tres mecanismos. ¿Cuáles son? Número uno, un mecanismo de difusión, que es donde pasan las sustancias liposolubles. El segundo mecanismo de ultrafiltración, que aquí es donde pasan sustancias solubles en agua,
pero limitadas de tamaño y carga. Y el tercer mecanismo es por secreción, que son ya ahí donde pasan las sustancias más grandes y con más carga. Entonces, el humor acuoso se produce mediante tres procesos fisiológicos. Número uno, por acumulación de reservorio de plasma. Y significa esto, que hay sustancias plasmáticas que pasan con facilidad desde los capilares hasta la barrera del epitelio no pigmentada en el epitelio, en donde se acumulan y luego salen ya con mayor control. Luego, también se puede producir por transporte a través de la barrera hematoacuosa. Este es el mecanismo principal de la formación del humor acuoso. Y aquí es donde se da como un transporte activo de cloro, ácido ascórbico, aminoácidos, etcétera, y algunas enzimas principales también como el sodio, potasio, ATPasa, anhidrasa carbónica. Aquí es donde se controla el paso del bicarbonato. Y mencionar que aquí por eso es donde funcionan los medicamentos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, acetazolamida. Aquí es donde se disminuye la producción de este humor acuoso hasta un 40-50%. Y también hay una barrera hematoacuosa y es de tipo filtrante, no como la barrera hematorretiniana que no es filtrante. Y el último mecanismo cómo se produce es por flujo osmótico, que esto resulta por transporte activo de las sustancias que mencionamos antes. Entonces aquí es donde se favorece el movimiento de estos productos hacia el plasma por la ultrafiltración y difusión. Y siendo el sodio pues el más importante aquí. Como mencionamos antes, la mayor parte del humor acuoso sale en el ángulo de la cámara anterior a través del sistema de la malla trabecular, canal Schlemm, las venas epiesclerales. Y esto aquí donde se sale como un 85 a 15% el humor acuoso. Entonces, esto viene siendo como el flujo de salida convencional. Y la otra vía es que el humor acuoso pasa por la raíz del iris, hace del músculo ciliar, tejidos supracoroideos, y esto forma el flujo de salida uvioscleral o también llamado no convencional. Ahora, la tasa de producción del humor acuoso es de 2 a 3 microlitros por minuto, pero esto es como un promedio ahora, porque hay cantidades de acuerdo al horario. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 1.5 a 4.5 microlitros por minuto, lo que se produce. Por la tarde disminuye 2.7 a 0.6 microlitros por minuto y de medianoche a 6 de la mañana se produce 1.3 a 0.4 microlitros por minuto. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de que hagamos tomas de presión intraocular, ¿verdad? Entonces, hay tasas durante el sueño que son cerca de la mitad de que de la mañana y hay cambios fisiológicos en el nivel de la adrenalina circulante disponible también por el epitelio ciliar. Por eso es que hay estas variaciones. Otros factores que pueden influir en el flujo del humor acuoso son pacientes con diabetes mellitus, distrofia miotónica. Hay procesos inflamatorios como iridociclitis, ciclodiálisis. El envejecimiento también puede influir en la disminución del humor acuoso. Se dice que de un 2.4 a 3.2% por década después de los 10 años se disminuye. El sexo femenino también. El estrés osmótico de beber 1000 mililitros de agua aumenta el flujo después de 90 minutos. Aquí es donde hacemos por eso la prueba de agua. Y agentes farmacológicos como el tratamiento de glaucoma, para cuando damos los medicamentos, también hay que tomar en cuenta que si el paciente está con estos medicamentos, pues hay una disminución, ¿verdad? Del humor acuoso. Ahora, para hablar de las funciones del humor acuoso, debemos mencionar que las funciones son mantener la presión intraocular adecuada, proporcionar sustratos y retirar metabolitos de la córnea y del cristalino y de la malla trabecular. Otra función es proporcionar un medio transparente e incoloro, entregar altas concentraciones de ascorbato y participar en respuestas inmunitarias, ¿verdad? Todo esto son las cosas que el humor acuoso nos favorece. Ahora, el humor acuoso tiene varias características. ¿Qué contiene? Bueno, número uno, es ligeramente hipertónico, es ácido, hay un exceso de ascorbato,
tiene un importante déficit de proteínas, hay un ligero exceso de cloro, ácido láctico y hay un leve déficit de sodio, bicarbonato, dióxido de carbono, glucosa. También contiene aminoácidos como el hialuronato de sodio, noradrenalina, tiene propiedades de coagulación, tiene activador de plasminógeno tisular, actividad de la colágenasa latente y el pH es de 7,2 en la cámara anterior y está constituido por 99% de agua. Entonces, como mencionamos, para hablar de la salida convencional o trabecular del humor acuoso, vamos a hablar de las estructuras relacionadas. La salida convencional es, como dijimos, por la malla trabecular, canal de Schlemm, canales interesclerales, venas epiesclerales y conjuntivales. Y aquí es donde se da un 70% de salida. Y está la otra salida, que es la no convencional, que es por donde sale el 30% a través de la raíz del iris, los haces del músculo ciliar y tejidos supracoroideos esclerales. Ahora, anterior a la porción alta de la malla trabecular está una zona lisa llamada la zona S. El borde anterior de esta zona consiste en la transición del endotelio trabecular al corneal y adelgazamiento de la membrana de Descemer, ¿verdad? Entonces, el borde posterior de esta zona S hay una elevación discontinua llamada la línea Schwalbe, que la podemos ver acá, que está formada por la inserción oblicua de las trabéculas juviales en el estroma del limbo. Aquí en esta línea hay unas células que producen un material fosfolípido que facilita el flujo del humor acuoso. Ahora, anterior a la porción apical de la malla trabecular existe también un área llamado zona S, ¿verdad? Y aquí es donde podemos ver la línea de Schwalbe. Ahora, como dijimos antes, el surco escleral se convierte en un canal por un tejido que funciona como colador, que viene siendo la malla trabecular. Y esta se va a dividir en tres porciones, en donde el humor acuoso debe atravesar antes de ingresar al canal. Entonces, la malla trabecular tiene tres porciones. La malla uvial, que es la porción más interna, que viene siendo acá, adyacente al humor acuoso. Está dispuesta en bandas en forma como de cuerda que van desde la raíz del iris y cuerpo ciliar hasta la córnea. Luego está la porción de la malla córneo-escleral, que viene siendo esta, desde el espolón escleral hasta la pared anterior del surco escleral. Y va a constar de láminas de trabéculas que son perforadas, si se fijan, por aberturas elípticas. Y la última porción es un tejido yuxtacanalicular, que contiene una capa endotelial trabecular interna, una capa central y una capa endotelial de la pared interna del canal de Schlemm. Y así es como está conformada la malla trabecular. Ahora, el canal de Schlemm tiene un diámetro promedio de 190 a 370 milímetros y la pared exterior pues tiene numerosos canales de salida grandes. Tiene engrosamientos en forma de labios alrededor de las aberturas de los canales de salida y así es como estos septos se extienden hasta estas aberturas hasta la pared interna del canal, ayudando a mantener el canal abierto. Ahora, el humor acuoso pasa del canal de Schlemm a las venas esclerales, que están conectados por un sistema de canales interesclerales. Los canales colectores están en la parte exterior del canal de Schlemm y van a terminar en las venas, aquí, y van a terminar en las venas epiesclerales y conjuntivales. Y todo esto se llama la laminada de Goldman, que es una mezcla entre sangre y humor acuoso. Las venas epiesclerales drenan. Estas van a ir a drenar hasta el seno cavernoso. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay paso de salida del humor acuoso adecuado en la vía trabecular o convencional? Entonces, por ello, la resistencia de flujo de salida es disminuida mediante la expansión del canal de Schlemm. Entonces,
Hay dos vías, la vía uveoscleral a través de la vía de la uvea anterior en la raíz del iris y está el flujo de salida uveo-vórtex a través de la transferencia de líquido a los vasos del iris y las venas de vórtice. Ahora, hay unos mecanismos moleculares de resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Número uno, la resistencia a la malla trabecular. Entonces, aquí lo que sucede es que a un aumento de la presión intraocular, aumenta la resistencia de la malla trabecular. Hay un colapso del canal de Schlemm por distensión de esta misma malla trabecular y pues por eso van a aumentar las vacuolas y hay un abombamiento de las células endoteliales de la pared hacia el canal. Esto sucede cuando hay una resistencia de la malla trabecular. ¿Y qué pasa cuando hay resistencia al flujo no convencional? Entonces, está disminuido por agonistas colinérgicos. Este puede disminuir con la edad y puede haber aumenta con las prostaglandinas. Entonces, esta es la resistencia que hay debido a estos tres factores en la salida no convencional. Y ahora está la presión venosa epiescleral. Entonces, el aumento de presión venosa epiescleral se transmite al canal de Schlemm y luego a la cámara anterior. Y por cada 1 milímetro de aumento de presión epiescleral, hay un aumento de 1 milímetro de mercurio de presión intraocular. Y la presión epiescleral normal es de 8 a 11 milímetros de mercurio. Y bueno, eso sería resumido lo que es la dinámica del humor acuoso. Espero te haya servido y logres entender un poco de cómo funciona la entrada y salida del humor acuoso y cómo se mantiene la presión intraocular estable. Nuestra bibliografía fue del libro de Shields, la 7ª edición, un texto de glaucoma. Gracias por tu atención.